Hay una herejía que, a diferencia de todas las anteriores, no negó ningún dogma. No dijo no creo en la Trinidad, ni no creo en la Eucaristía. No discutió ni una sola verdad de frente. Y precisamente por eso ha sido la más devastadora de la historia reciente de la Iglesia. Porque te cambió la religión sin que te dieras cuenta. Seguro que lo has notado. Vas a misa y algo es distinto. Y no sabes explicar el qué. Homilías de 20 minutos donde se habla de amor y acogida, pero jamás de pecado. Catequesis donde lo único que queda es ser buena persona. Iglesias que parecen salas de conferencias. Y esa frase repetida hasta la saciedad: la Iglesia tiene que adaptarse a los tiempos. Un fraile dominico, Alberto García Vieira, escribió un texto que pone nombre y apellido a todo esto y explica con una lucidez que asusta cómo se hizo. Lo llamó la esencia de la herejía progresista. En el vídeo de hoy te voy a explicar entero, en cristiano y paso a paso, de dónde salió, cómo funciona, el truco por dentro, en qué acaba y cómo defenderte. Porque cuando entiendas el mecanismo, te aseguro una cosa: no volverás a ver igual la misa del domingo. Quédate, que vamos a fondo. Empecemos por lo que se ve, por los síntomas, antes de llegar a la enfermedad. Fíjate cuántas de estas frases has oído o dicho. Lo importante es ser buena persona. Lo demás da igual. Cada uno que crea en lo que quiera. Total, todas las religiones van al mismo sitio. El ser humano es bueno por naturaleza. La culpa de todo la tiene la sociedad. La fe es algo privado, una cosa de cada uno. No hay que hablar tanto de pecado ni de infierno. Eso asusta a la gente. La Iglesia tiene que ponerse al día, modernizarse. Todas suenan razonables, amables, hasta humildes y caritativas. Y por eso son tan eficaces. Entran sin que salte ninguna alarma. Nadie discute con algo que suena bueno. Pero García Vieira avisa: ninguna de esas frases es inocente. Cada una es la punta de un cambio de raíz en la manera de entender la fe. Son las hojas de un árbol enfermo. Y para curar el árbol hay que mirar la raíz. Así que vamos a bajar capa por capa hasta el fondo. Y lo primero es saber de dónde salió todo esto. Porque esto no nació de repente en los años 60. Viene de lejos. Y García Vieira lo describe como un proceso en 3 oleadas. Te lo cuento sencillo. Primera oleada: el mundo no necesita a la Iglesia. En el siglo XIX empieza a defenderse la idea de una sociedad laica, autónoma, que se vale por sí misma sin Dios ni Iglesia. Es la época de pensadores como Lamennais. El mensaje de fondo: la política, la ciencia, la vida pública son asuntos del hombre. La religión que se quede en la sacristía. Segunda oleada: la nueva teología. Aquí está el salto gordo. A mediados del siglo XX, un grupo de teólogos muy influyentes, de Lubac, Rahner, Congar, reformula la teología desde dentro. Ya no para negar la fe, ojo, sino para renovarla, para dialogar con el mundo moderno. Y son precisamente estos teólogos los que marcan el tono de muchas discusiones del Concilio Vaticano II. En una famosa reunión en 1966 en la Universidad de Notre Dame, la tesis que triunfa es justamente esta: la teología debe ser más antropológica, es decir, debe hablar más del hombre. Guárdate esa frase, porque es la llave de todo. Tercera oleada: la política. Una vez puesto el hombre en el centro, en Latinoamérica el paso siguiente fue abrazar el marxismo en la llamada teología de la liberación. La fe convertida en lucha social. 3 oleadas, un mismo río. Y fíjate a dónde desemboca, según el fraile: en prescindir de la propia teología, en quedarnos sin teología. Ahora te explico cómo. Con el truco central.
Aquí está el corazón de todo, y te lo voy a explicar con una imagen sencilla. La teología durante 20 siglos fue la ciencia de Dios, hablar de Dios, de lo que Él ha revelado, de cómo nos salva. Dios era el centro, el protagonista absoluto. El progresismo hizo un cambio que parece pequeño, casi técnico, pero que lo cambió todo. Puso en el centro, en lugar de Dios, al hombre. Eso es lo que los propios teólogos llamaron el giro antropológico. Suena muy fino. ¿Significa esto? La teología dejó de hablar de Dios para hablar del hombre, de la historia, de la sociedad. Piénsalo con un ejemplo. Es como un médico que deja de estudiar la enfermedad y el cuerpo y se dedica solo a charlar de los sentimientos del paciente. Por buena intención que tenga, ha dejado de ser médico, ya no cura, pues una teología que ya no habla de Dios, sino del hombre, ha dejado de ser teología. García Vieira lo dice sin anestesia: cuando sustituyes el conocimiento de Dios por el conocimiento del hombre, eso no es renovación. Es el primer paso de la apostasía. Y mira qué astuto es el truco. No hace falta negar a Dios. No hace falta una sola declaración escandalosa. Basta con dejar de hablar de Él, con cambiar de tema, amablemente, durante años. Y poco a poco, sin que nadie proteste, Dios sobra. Con Dios fuera del centro, el segundo movimiento fue borrar las fronteras que la fe siempre había distinguido con cuidado. La frontera entre lo sagrado y lo profano, entre la Iglesia y el mundo, y la más decisiva de todas, entre la naturaleza y la gracia. Te explico esta, que parece de expertos, pero que es la clave. Y es fácil. La fe católica siempre enseñó dos cosas distintas. Una, lo que el hombre es por naturaleza, es decir, una criatura buena sí, pero herida por el pecado original. Y dos, la gracia, ese regalo gratuito de Dios por encima de nuestra naturaleza que nos sana y nos eleva y que nos llega por Cristo y los sacramentos. El progresismo, recuperando un error antiguo, el de un teólogo llamado Bayo, condenado ya en 1567, mezcló las dos cosas hasta confundirlas. Vino a decir, en el fondo, el hombre ya es bueno por naturaleza, ya viene medio salvado de serie, y el mundo ya está redimido sin más. ¿Y te das cuenta de lo que pasa si eso fuera verdad? Si el hombre ya nace bueno, el mundo ya está salvado. ¿Para qué necesitas la gracia? ¿Para qué la redención de la cruz? ¿Para qué confesarte, ir a misa, recibir los sacramentos? Para nada, sobran. Sin negar un solo dogma, insisto, ni uno, han dejado la fe entera sin función. Es como vender un cinturón de seguridad para un coche que, según ellos, nunca puede chocar. ¿Para qué te lo vas a poner? Pues eso es lo que hicieron con la gracia, con la confesión, con la misa. Los dejaron de adorno, bonitos, pero inútiles. Y de ahí nace la palabra clave de todo el proceso: secularización, que suena a tecnicismo, pero la vives cada día. Uno de esos teólogos, el padre Congar, lo definió así: la autonomía de las cosas respecto de Dios. Es decir, que cada parcela de la vida funcione por su cuenta, sin referencia al Creador. Y aquí viene lo concreto, lo que reconoces a tu alrededor. Antes todo se entendía en relación con Dios, con la fe, la familia, la propiedad, la ley, el trabajo, la enseñanza. Después de la secularización, todo se reinterpreta sin Dios, como si fueran realidades cerradas, que se bastan a sí mismas. Un ejemplo que pone el propio fraile y que es buenísimo. Antes la Iglesia hablaba de enseñanza religiosa, hoy se habla de libertad de enseñanza. ¿Notas el cambio? De enseñar la verdad de Dios a que cada uno enseñe lo que quiera. La forma suena hasta más tolerante. El fondo es que Dios ha sido expulsado del aula. Y lo mismo con la familia, con la ley, con la vida pública. Eso es del Estado.
Eso es privado, eso no tiene que ver con la religión. Ahora bien, seamos justos y precisos, porque esto es importante. El Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, dijo algo verdadero, que las cosas creadas tienen sus propias leyes, que el hombre debe descubrir y respetar. Eso es legítimo, pero el mismo concilio avisó en esa misma página, si por autonomía se entiende que las criaturas son independientes de Dios y que el hombre puede usarlas sin referencias al Creador, eso es sencillamente falso. Y es justo esa falsedad, usan el mundo como si Dios no existiera, la que el progresismo coló por la puerta de atrás. Tomaron la mitad buena de la frase y tiraron la otra mitad. Y así llegamos a lo que García Vieira llama sin rodeos la nueva iglesia. Y la diferencia con la iglesia de siempre. Para la nueva iglesia el hombre ya nace cristiano o medio cristiano. Todos nos salvamos más o menos solos, por ser buena gente. Para la iglesia católica de siempre el hombre nace pagano. Y es el bautismo el que lo hace cristiano, el que lo mete en el mundo nuevo de la fe y de la gracia. ¿Notas la diferencia abismal? En una los sacramentos son el centro y el motor de la vida. En la otra son un adorno simpático opcional, casi folclore para bodas y bautizos sociales. Y por ese camino la fe se va reduciendo primero a ser buena persona, luego a un simple humanismo, valores bonitos sin Dios. Y del humanismo, advierte el fraile con toda crudeza, se cae sin frenos en el materialismo, un mundo donde Dios ya no pinta absolutamente nada. La ciudad secular sin Dios. Eso es lo que él vio venir hace décadas, cuando casi nadie lo veía. Y ahora mira a tu alrededor y dime si se equivocó. ¿Y dónde acaba todo esto? En el último paso, el más visible, cuando la fe ya no mira al cielo, acaba mirando solo a la tierra y se vuelve política. Si ya no hay almas que salvar, solo queda cambiar el mundo. Y ahí es sobre todo donde en Latinoamérica parte de la teología abrazó el marxismo en la llamada teología de la liberación. La fe convertida en lucha de clases, el evangelio reducido a un programa de revolución social, lo que algunos resumieron como marxismo con sotana. No te voy a dar aquí una clase de política, porque el punto del fraile es espiritual y es demoledor. Cuando la Iglesia se ocupa de todos los problemas del mundo y hace bien en preocuparse por los pobres y la justicia, ojo, pero deja de ocuparse del problema religioso, de la salvación de las almas, es que ya ha dado por hecho que lo de Dios ya está resuelto. Y esa es la trampa final, porque no está resuelto. Se está perdiendo en silencio, mientras se habla de todo lo demás. Y aquí llega lo más valioso del vídeo, lo que de verdad merece que te quedes. García Vieira te recuerda por qué todo esto es tan grave. Y lo hace volviendo al principio de tu propia vida cristiana. ¿Recuerdas qué se pregunta en el rito del bautismo? ¿Qué pides a la Iglesia de Dios? Y la respuesta es la fe. ¿Y la fe que te da? La vida eterna. La fe no es un adorno ni un sentimiento. El Concilio de Trento lo dijo así. La fe es el principio, el fundamento y la raíz de toda nuestra salvación. La raíz. Y si le cortas la raíz a un árbol, da igual lo verdes que se vean las hojas un tiempo. El árbol ya está muerto, solo que aún no lo sabes. Por eso los pecados contra la fe, la herejía y la apostasía son, según Santo Tomás, los más graves de todos, más que cualquier otro, porque te alejan de Dios más que ninguno, te quitan hasta el conocimiento verdadero de quién es Él. Fíjate en lo que significa, en su origen, la palabra herejía, desgarramiento, un desgarro por dentro de la fe. Y la apostasía es ya directamente abandonar la casa del Padre. Por eso, decía el Papa Gregorio XVI, citando a San Agustín, ¿qué muerte peor para el alma
que la libertad del error. Esta es la gran sabiduría de este vídeo, que cuidar la claridad de la fe no es ser rígido, ni rancio, ni estar contra el amor. Es exactamente lo contrario, es proteger la raíz de la que cuelga, nada menos que tu vida eterna. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros, gente normal, en una parroquia normal? Porque el fraile no escribe para que te angusties, sino para que te plantes con seriedad. 4 cosas. Primero, recuperar la claridad. No te conformes con homilías de niebla. Busca la doctrina de siempre, la del catecismo, la que sí nombra el pecado, la gracia, el cielo y el infierno. La verdad no necesita pedir perdón. Segundo, fórmate. Un católico que sabe lo que cree no se intoxica con el ambiente. Lee, estudia, conoce tu fe. Esa es, de hecho, la mejor vacuna contra todo lo que hemos visto hoy. Tercero, vuelve a los sacramentos de verdad. Confesión, misa, Eucaristía, oración. Si la herejía vació la gracia de su sentido, tú llénalos de vida otra vez. Ahí está la fuerza que el mundo no te puede dar. Y la cuarta, lo más importante, no te avergüences de lo sobrenatural. El mundo no se salva por el progreso técnico, ni por la política, ni por ser buena gente. El mundo se salva hoy como siempre por el misterio de la cruz de Cristo. El cristiano es un señor del mundo, pero un señor crucificado. Esa es nuestra grandeza. Recapitulando lo que nos enseña este fraile dominico. El progresismo vació la fe sin tocar un solo dogma. Cambió a Dios por el hombre, borró la frontera entre la gracia y la naturaleza, expulsó a Dios de la vida con la secularización y acabó convirtiendo la religión en humanismo y en política. Y la defensa es volver a la fe como raíz, con su claridad de siempre y sus sacramentos. Pero quizá te preguntes, ¿y de dónde salió todo este afán de adaptar la Iglesia al mundo? Porque, como hemos visto, no nació en los años 60, viene de mucho antes. Y hay un libro que lo vio venir y lo describió con una precisión que pone los pelos de punta. Escrito por un sacerdote en 1885. Se llama Masonismo y Catolicismo, de Sardá y Salvany. Lo que hoy llamamos progresismo es el fruto maduro de aquel catolicismo liberal que él denunció. Ese empeño de pactar con el mundo y con el error sin irritarlo. Si quieres entender la raíz histórica de todo lo que has visto hoy, este es el libro por el que empezar. Lo tienes en la descripción, en el comentario fijado, con enlaces de compra para España, Estados Unidos e Hispanoamérica. Y dime una cosa en los comentarios que os leo a todos. ¿Cuál de esas frases del principio has oído más en tu propia parroquia? ¿Lo importante es ser buena persona? ¿La Iglesia tiene que adaptarse a los tiempos? Si este vídeo te ha hecho ver tu fe con otros ojos, dale a me gusta, suscríbete y comparte con alguien que lo necesite. Que Dios te bendiga y guarde tu fe. Nos vemos en un próximo vídeo.